fazer uma pequena apresentação aqui do professor Ferreira. O professor Ferreira é oficial de Assuntos Econômicos da Divisão de Desenvolvimento Econômico da CEPAL, em Santiago, no Chile. Ele fez seus estudos universitários na Universidade Livre de Berlim e na Universidade da Costa Rica. Tem mestrado em Ciência Política e doutorado em Economia na Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. Ele trabalhou brevemente como investigador na Universidade Livre de Berlim, foi professor visitante na Universidade Nacional de Costa Rica, trabalhou como consultor do Programa Regional de Emprego para a América Latina e Caribe, da OIT. Ele tem trabalhado e estudado temas ligados ao mercado de trabalho latino-americano, tem produzido sobre grupos de trabalho vulneráveis, sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho, sobre a qualidade do emprego, sobre políticas de emprego, sobre a institucionalização do trabalho na América Latina. Tem vários trabalhos publicados, entre eles reformas econômicas, crescimento e emprego, os mercados de trabalho na América Latina e Caribe, pela Fundo de Cultura Econômica e CEPAL, os jovens no mercado de trabalho, jovens e o emprego na América Latina, desafios e perspectivas frente ao novo cenário no mercado de trabalho, entre as publicações mais recentes da qualidade do emprego na América Latina, na série Macroeconomia do Desenvolvimento da CEPAL, e Panorama das Condições de Trabalho na América Latina na Nova Sociedade, 2011. Então, o professor Pedro tem uma larga experiência e vai nos brindar com certeza com uma excelente palestra. Muito obrigado por sua presença. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Primero, mis disculpas, me voy a hablar en español. Ni siquiera, después de tantos años en la región, ni siquiera he avanzado algo del portuñol. Pido disculpas por eso. Felicitaciones por el aniversario a las instituciones participantes, a los técnicos, las técnicas, a los usuarios, instituciones públicas, sindicatos, académicos, ciudadanos en general, que es un instrumento muy importante, muy valioso para el análisis del mercado de trabajo en las diferentes sectores que participan y para la toma de decisiones de la política. A ver si me pueden abrir la presentación. Bueno, el tema de la presentación es la crisis internacional y el mercado de trabajo latinoamericano, y voy a tocar 5 temas. Primero, algunos aspectos conceptuales para entender cómo típicamente la crisis económica afecta a los mercados laborales en América Latina en contraste de lo que observamos en los países desarrollados. Después, caracterizando las diferencias en las dos crisis fuertes que vivió la región en su conjunto en las últimas décadas, la crisis de la deuda de los años 80 y la gran recesión de fines de la década pasada. Después, algunas características de la recuperación siguiente en los mercados laborales. Y después, entrar un poquito más a la coyuntura, las perspectivas laborales de este año, 2013, para terminar con las conclusiones y delinear unos retos en este contexto. Entonces, el primer tema, como mencioné, es este, y encontrar unos gráficos que muestran para 3 subconjuntos de países: América del Norte, el resto de la OECD, o sea, excluyendo América del Norte y también excluyendo los países latinoamericanos, y América Latina y el Caribe, y se compara cómo se combinan las tasas de crecimiento económico durante los últimos años. Cada punto representa un año para el conjunto de estos países, con la generación de empleo, el aumento del empleo. Obviamente es una relación positiva en todas las regiones, pero lo que llama la atención es que hay una dispersión muy pequeña, hay una correlación muy estrecha en América del Norte, y también, aunque un poquito menos el resto de la OCDE, vemos una dispersión bastante grande en América Latina.
Entonces aquí vemos que sobre todo en América del Norte hay una correlación muy estrecha, una caída del crecimiento o un bajo crecimiento se expresa inmediatamente de forma muy directa en términos de generación de empleo, y lo mismo con aumentos de crecimiento bastante fuerte que generan empleo en forma bastante estable en esta relación. No así en América Latina, donde hay una dispersión mucho más grande, mismas tasas de crecimiento pueden variar bastante en su consecuencia para la generación de empleo. Siguiente, por favor. Y ahora, en forma complementaria, la relación entre crecimiento y propiedad laboral, ahí vemos entonces lo contrario, hay una dispersión muy grande en América del Norte, también grande, pero un poquito menor en el resto de OECD, y una correlación bastante estrecha, en este caso, para América Latina y el Caribe. Aquí vemos, por ejemplo, América del Norte nunca cayó, en los últimos años, nunca cayó la probabilidad laboral media. Incluso en los años de mayor crisis económica, por muy bajo crecimiento económico, nunca cayó por debajo de cero la tasa de crecimiento. En el resto de la OECD, lo mismo valía hasta el 2007, pero sí en 2008, 2009, 2010 sí había caídas de la productividad. Y el contexto es el siguiente, bastante obvio. En América del Norte, cuando hay crisis, cuando hay bajo crecimiento, las empresas despiden a los trabajadores. Entonces, vimos antes, el gráfico anterior, con un bajo crecimiento económico, con la crisis económica, cae el empleo porque hay inmediatamente la acción del despido. De manera que la productividad no se ve afectada, pero sí el empleo. Lo mismo valía para la OECD hasta el 2007, pero en la crisis 2008-2009, muchos países, sobre todo Alemania, que se destaca en este contexto, optaron por sacrificar productividad en beneficio de defender el empleo. Defender el empleo por medio, por ejemplo, de acuerdos coordinados de distribución del empleo. Part-time, empleo con subsidio público. De manera que el desempleo no aumentó mucho, sobre todo en Alemania, menos en algunos otros países europeos, pero sacrificando productividad. Y en América Latina y el Caribe el contexto es muy fuerte, muy claro. Cuando hay crisis, cuando hay bajo crecimiento económico, se sacrifica productividad. Y ahora vemos un poco el contexto que está detrás de esto. Y esta es la referencia, es la autoridad estructural. Tenemos básicamente, simplificando, dos segmentos del mercado de trabajo: uno dinamizado por la demanda básicamente principalmente de las empresas privadas, en menor grado el sector público, y el otro segmento dinamizado por la oferta, la necesidad de los hogares de generar ingresos laborales, empleo. Entonces vemos aquí, esta es la curva, vemos las tasas de crecimiento económico regional. La barra lila es la generación, el aumento, la variación del empleo asalariado, y vemos una correlación muy fuerte, positiva y muy fuerte entre ambas variables, con un crecimiento alto. Típicamente se genera empleo asalariado alto, con un crecimiento bajo se genera muy poco. Entonces, reflejando claramente la dinámica de la demanda que mencioné previamente. Por otro lado, como medida proxy para la otra dinámica que viene de la oferta, tenemos el trabajo por cuenta propia, que muestra, sin embargo, dos facetas. Uno es precisamente esto, que es la dinámica de la oferta, que incide en un comportamiento contracíclico de la generación de empleo de esta categoría, que observamos claramente cuando el crecimiento económico está bajo. Aquí, por ejemplo, aumenta este empleo, ¿no es cierto? Y al revés, cuando el crecimiento económico está alto y se genera mucho empleo asalariado, se genera poco trabajo por cuenta propia, porque hay alternativas más atractivas. Mientras aquí, en situaciones como en la crisis de 2009, claramente no se generó mucho empleo asalariado y había necesidad de los hogares, y se entraron a autogenerar este tipo de fuentes laborales. Por otro lado, también hay situaciones en que el trabajo por cuenta propia se ha mostrado de forma procíclica, como por ejemplo aquí en el 2000, también aquí en el 2010,
cuando a pesar del crecimiento económico alto y a pesar de la generación de empleo asalariado importante, también surgió empleo por cuenta propia con bastante fuerza, y se puede interpretar de una manera que, bueno, aquí hay personas que vieron que hay una dinámica economía y opciones de generar ingresos de forma atractiva. O sea, no, en este caso no sería lo que se sugería empleo, digamos, autogenerado por razones de subsistencia, sino porque hay oportunidades de generar ingresos que pueden ser hasta más atractivos que cierto tipo de empleo asalariado que está generando. Pero, como digo, por lo menos buena parte del trabajo por cuenta propia refleja más bien esta actitud, esta dinámica, esta es la oferta que genera empleo, aunque no crece el producto económico, y esto obviamente influye entonces en el resultado que vimos previamente, que el empleo no está tan correlacionado con el crecimiento económico como en los países desarrollados, y se sacrifica productividad, porque aquí no crece el producto cae, se contrae, aún así se genera empleo, se autogenera empleo, obviamente la productividad laboral media cae. Y esto también se observa a nivel de los países, esta relación, aquí está la correlación entre el crecimiento económico y el empleo total, el empleo asalariado y el trabajo por cuenta propia. Hay generalmente una correlación positiva, como vimos en el agregado, obviamente lo que esperaríamos cuando crece el empleo, crece el producto, cuando hay crecimiento económico, crece el empleo, esta correlación es más fuerte para el empleo asalariado, eso también vimos a nivel regional, y también se ve, y estaríamos la mediana para los países, 0,57 para el empleo asalariado, 0,45, y con mucha dispersión para el trabajo de cuenta propia, mucha diferencia. Predomina aparentemente el carácter de la contraciclicidad, de manera que hay una correlación negativa, pero con mucha dispersión para ese tipo de trabajo. Pero vimos que la pauta es la misma para los países, el empleo asalariado altamente correlacionado con crecimiento económico, el trabajo por cuenta propia diversa, alta dispersión, pero en general negativamente correlacionado, pero los países son muy diferentes. Entonces vemos, si analizamos la correlación ahora entre el crecimiento económico per cápita y cambios de la tasa de ocupación, vemos coeficientes de correlación muy diferentes. Vemos tasas muy altas en países como Brasil, Argentina, México, Uruguay, Trinidad, Venezuela, y tasas muy bajas y hasta negativas en países como Bolivia, Honduras, Ecuador, Perú, Dominicana, Colombia. Entonces claramente hay un efecto de composición, porque estos son los países que en general tienen un grado de asalarización más alto, relacionado también con un PIB per cápita más alto, donde entonces la dinámica de la demanda, que está positivamente correlacionado con el crecimiento económico, tiene un impacto mayor en la generación de empleo en su conjunto, y aunque este efecto también está presente en los otros países, dado que la proporción de trabajos asalariados en el conjunto del empleo es más pequeño, el impacto en su conjunto es menor. Aquí Brasil es más alto porque hay que tomar en cuenta que esto refleja la PME, los 6 áreas metropolitanas. De repente, si incluiríamos el conjunto del mercado laboral brasileño, tal vez estaría un poquito más acá, no necesariamente sería más caro, pero claro, porque los mercados laborales más desarrollados, más estructurados, son típicamente los de las grandes ciudades, y ahí la relación es más fuerte en este sentido que en otros países, donde tal vez si la cobertura sería exactamente la misma, se movería un poquito esta secuencia. Pero en términos generales, yo creo que este resultado de vincular este resultado con el grado de la asalarización y el crecimiento del PIB per cápita es bastante fuerte. Bueno, después de esta introducción de un poquito conceptual cómo reacciona el mercado de trabajo de América Latina a una crisis económica, vemos ahora estos dos casos empíricos. Eso con datos de la OIT resume
cómo reaccionaron los mercados de trabajo en la década de los 80 a la crisis económica en América Latina en su conjunto. Vemos que el desempleo abierto aumentó de 7 a 9, pero ya volvió, y al fin de la década incluso estaba más bajo que al principio de la década. Y eso de que no había un crecimiento económico muy dinámico, se hablaba, como uno sabe, que la década perdida en su conjunto, con algunos años peores y otros mejores, pero en general un crecimiento económico muy bajo. Y la explicación está aquí, obviamente, en este tremendo aumento de la informalidad, que creció del 39 al 51% en el periodo de estos 9 años, donde la debilidad de la generación de empleo por lado de la demanda, aquí representado por el sector formal, fue contrarrestado parcialmente por estas necesidades desde la oferta y la autogeneración de empleo en el sector informal. Hay que tomar en cuenta que en ese entonces la OIT usó otro tipo de medición de la informalidad que hoy en día no son datos comparables con lo que se maneja hoy en día. Pero la tendencia aquí, usando, digamos, criterios comunes para la serie completa, es bastante clara. La expresión básica en términos de empleo en la expansión del sector informal. Y el otro punto muy fuerte, los ingresos laborales, que cayeron para todos los grupos de trabajadores a partir de aquí el índice 100 de 1980, pero cayeron mucho más para trabajos por cuenta propia, para el sector público, para las pequeñas empresas, que para las empresas, los trabajadores de empresas medianas y grandes. Entonces tenemos una caída generalizada de los ingresos laborales en contexto de muchos países de elevadísima inflación. Se perdió mucho poder de compra, mucho ingreso en términos reales, y además se abrieron las brechas entre diferentes grupos de trabajadores. Aquí está bastante claro, sobre todo en términos de trabajos por cuenta propia, el grupo de trabajos que más perdió sus ingresos en términos reales, que está vinculado obviamente con el gráfico anterior, porque expandió muchísimo el trabajo en esta área sin que necesariamente la posibilidad de generar productos que se podían vender, servicios que se podían vender, se expandió al mismo tiempo. En ese sentido, el cliente que se podían distribuir estos trabajadores no creció mucho, pero hay mucha más gente que necesitaba participar en este mercado, y la caída fue fuertísima de sus ingresos que podían generarse en el mercado de trabajo por este tipo de trabajo. Y también, entonces, importante la diferencia entre las pequeñas y las grandes empresas. En pequeñas empresas, también los trabajos de las pequeñas empresas también sufrieron una caída enorme, y también el sector público, en el contexto de problemas fiscales enormes, generalmente manejaron una política muy restrictiva respecto tanto al empleo público como a los ingresos de los salarios públicos. Ahora, ¿qué pasó en la crisis reciente? 2009, ya desde 2008, aquí tenemos las tasas de ocupación, la línea azul, la tasa de desempleo, para un grupo de países que tienen información trimestral, mensual o trimestral, que no son todos los países de América Latina, para este periodo entre 2007 y 2011, para caracterizar el impacto en el empleo y en el desempleo. Y se observa que ya hacia mediados del 2008 la tasa de ocupación empezó a reducirse, todavía tenía aumentos interanuales positivos, pero después una caída de la tasa de ocupación bastante fuerte y el concordante aumento de la tasa de desempleo regional, representado por este grupo de 9 países, pero fue una fase realmente corta, una recuperación muy fuerte a partir del segundo semestre de 2009 ya, y la tasa de desempleo volvió a caer. Entonces la crisis sí tuvo impacto fuerte, pero corto. Y tenía que ver un poquito con lo mismo que vimos.
obviamente en este caso muchos países entonces perdieron ocupación, en casi todos la tasa de ocupación cayó hacia la izquierda del eje vertical, y al mismo tiempo casi en todos la productividad cayó, con una correlación, cierta correlación negativa, indicando un poco lo que discutimos previamente, cierta disyuntiva, cierto trade-off entre empleo y productividad que no fue resuelto de la misma manera en todos los países. Hay cierta discrepancia, pero la tendencia en general es clara que fue afectado tanto el nivel de empleo como la productividad. Y eso también tiene que ver con el tema de dónde fueron generados los empleos en este periodo en su conjunto, y fueron generados, bueno, como vimos en el gráfico anterior, en términos de categorías de empleo, lo que más creció fue el trabajo por cuenta propia, que creció como 4% a nivel regional, mientras el total creció como 1,5%, y muy débil, como vimos también aquí, el empleo asalariado, medio punto, y otras categorías como el trabajo no remunerado, el servicio doméstico, también crecieron más que el empleo asalariado generado por empresas del sector público. Y la generación de empleo por rama actividad, llama la atención que la rama que más expandió su empleo fue el sector agropecuario, totalmente contrario a la tendencia a largo plazo, donde se contrae la participación del sector agrícola en el empleo. Entonces, claramente una reacción de regreso al campo de personas que trabajaron tal vez antes en otro sector y regresaron a una finca familiar que tal vez tienen su padre familiar, etcétera, o jóvenes que habían migrado a actividades no agrícolas y se mantuvieron en el sector. Muy fuerte la contracción en el sector manufacturero y bastante fuerte el aumento del empleo en varios sectores de servicios, varios de ellos como el comercio y otros servicios caracterizados por bajas barreras de entrada, en el típico sector donde aumenta el empleo informal cuando hay crisis. Pero, como digo, esto es, digamos, una pauta bastante normal, entre comillas, para la crisis América Latina, pero como dije, lo positivo fue que fue un evento muy corto. Y esto se observa también en estas gráficas donde se ve la generación de empleo formal. Ahora no son tasas interanuales, sino tasas desestacionalizadas trimestrales, o sea, respecto siempre al trimestre anterior. Y se ve varias cosas interesantes. Primero, aquí está México, esta línea lila, que ya empezó con una caída muy fuerte antes que el otro país, porque México, obviamente la economía mexicana está muy estrechamente integrada con la economía de Estados Unidos, que fue de donde surgió la crisis, y cuando en América del Sur todavía se pensaba, bueno, eso aquí no llega, México ya sufrió muchísimo, ya tenía una contracción del empleo formal que siempre fue más fuerte también que en los países de América del Sur. Pero después aquí también una caída del empleo formal en prácticamente todos los países. Aquí está Brasil, que tiene un comportamiento de los más favorables. Prácticamente tenía solamente un trimestre, el primer trimestre del 2009, en que el empleo formal cayó respecto al trimestre anterior. Ya en el segundo trimestre está prácticamente en cero la revisión intertrimestral, y en el tercer trimestre del 2009 ya se está recuperando la generación de empleo formal. Entonces nuevamente tenemos así, sí un impacto, pero muy breve, corto y cortado ya por una recuperación bastante dinámica hacia fines del año 2009. Otra diferencia importante es qué pasó con los salarios. Recuerden que en la crisis de la deuda, esta tremenda contracción de los salarios, y aquí pasó algo muy especial en la región. En 2008, que todavía era un año en su conjunto, aunque vimos que ya a fines de 2008 empezó a pegar la crisis, pero que fue un año que en su conjunto la economía creció bastante todavía, pero los salarios reales en la mediana y de 14 países cayeron levemente, pero cayeron,
debido a un repunte inflacionario que fue básicamente un repunte inflacionario importado por el tema del aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial y también de los combustibles. Entonces, a pesar de que los precios, los salarios nominales crecieron con una tasa bastante importante, en términos reales, en el 2008 cayeron. Pero lo contrario ocurrió en el 2009, justo en la parte de la crisis. Los salarios nominales crecieron menos, pero gracias a la desaceleración de la inflación, debido al revés de lo ocurrido anteriormente, más que todo a la caída de los precios de los alimentos y los combustibles a nivel internacional, ayudaron a recuperar los salarios reales que crecieron más de 2%, 3% básicamente para el grupo de este país. Y esto obviamente es una diferencia muy fuerte en lo que ocurrió en la crisis de la deuda y explica en parte la buena recuperación, porque aquí tenemos un factor de demanda, de estabilización de la demanda que no se dio en el caso de la crisis, donde más bien la demanda interna, la demanda de los hogares sobre todo, pero también la del sector público, se contrajo casi continuamente. Entonces aquí tenemos un factor de estabilización muy fuerte para la demanda interna. Y esto fue ayudado en algunos países más que otros por políticas de ingresos, estabilización del salario mínimo, política, digamos, de salario mínimo que ayudaba a este proceso de estabilizar los ingresos, sobre todo los trabajadores que están abajo de la pirámide de ingresos, de manera que ahí fue un factor muy importante entonces, para estabilizar la demanda y con eso apoyar el repunte del crecimiento. En resumen, entonces tenemos en la crisis algo similar, que típicamente en la crisis cae el empleo, o sea, la tasa de ocupación, el empleo en números absolutos, aumenta el desempleo, aumenta el empleo de baja productividad, o sea, el efecto informal, pero una rápida recuperación, por un lado por factores externos, la rápida recuperación de la crisis de los países asiáticos, de China sobre todo, políticas contracíclicas también a nivel macroeconómico, políticas fiscales, monetarias, que no se vieron en los años 80 en la crisis, pero sí se puede aplicar durante la crisis reciente, y el aumento de salarios reales que también contribuyeron a esta recuperación. Entonces, ¿qué pasó después? Ahora la recuperación. Aquí está para la América Latina y el Caribe en su conjunto, están las tasas de participación y de ocupación y la brecha entre ellos que refleja el desempleo. Vemos entonces que la crisis tuvo un impacto, pero después se logró retomar la tendencia creciente del nivel de empleo y en un contexto de una tasa de participación que aumenta como tendencia a largo plazo por la incorporación creciente de las mujeres al mercado de trabajo. Se logra achicar la brecha, reducir el desempleo y superar el impacto de la crisis y volver a nivel regional a bajar la tasa de desempleo, que llega a tasas que están más bajas ya que al principio de los años 90. Empleo registrado, empleo formal, también retomó claramente el aumento, la tendencia de un aumento bastante marcado, y se ve como en los años 90 el aumento de este tipo de empleo fue bastante modesto todo el periodo, se aceleró a partir de 2003-2004. El impacto de la crisis fue, como vimos, fue muy corto, fue una caída solamente un trimestre, no un país en 2 o 3 trimestres, pero para el conjunto, ya con la recuperación hacia fines de 2009, prácticamente el empleo formal registrado no cayó y volvió a retomar una tendencia creciente posteriormente. Es muy importante en términos de la calidad de empleo, porque aquí vemos, comparando correlaciones que hemos calculado para diferentes indicadores de calidad de empleo, vemos la importancia que tiene la formalidad de empleo en general para la calidad del empleo. Aquí tenemos variables como los ingresos bajo de la línea de la pobreza, si reciben aguinaldos, si reciben vacaciones pagados,
si tiene contratos, cómo están las relaciones laborales, son temporales o permanentes, si hay cotización del sistema de pensiones, el sistema de salud, si tiene o no una jornada laboral excesiva, si participa en sindicato y sería participación. Esta información es para América Latina es muy dispersa, lamentablemente todavía es por pobre la información de las encuestas de hogar para esto. Muchos variables tienen pocos países solamente detrás de ellos, y entonces muchas correlaciones también no representan un gran universo y no representan el mismo universo, esas diferentes parejas de datos, pero como indicador podemos observar que tener un contrato tiene un impacto muy positivo tanto en tener menos ingresos bajos, acceso a beneficios como el aguinaldo y vacaciones, vinculado con una formalidad en términos de cotización al sistema de pensión, sistema de salud, y también menos jornada laboral excesiva. Entonces, la formalidad del empleo es un aspecto, parece ser un aspecto muy importante respecto al ¿perdón? Aguinaldo. Sí, aguinaldo es un tercer salario, es generalmente pagado en Navidad para los trabajadores para cubrir los gastos extras que tienen en esta época. Sí, el resto creo que está claro. ¿Qué pasó con los salarios? Bueno, lamentablemente aquí el real está desaparecido, casi está muy pálido. Entonces vimos que aquí en 2009, después tenemos 2010, 2011, 2012, el salario real siguió creciendo con relación básicamente que los salarios nominales se reaccionaron en cierta manera en las perspectivas de la inflación y aprendiendo, digamos, lo que ocurrió en el 2008, lograron los sindicatos, básicamente en una negociación colectiva, aumentos por encima de la inflación, con aumentos bastante fuertes de los ingresos medios, de los salarios medios, que siguió después en todo este periodo siendo un factor muy importante como motor del crecimiento económico a partir de la demanda interna, la demanda de los hogares. Y esto ha añadido el factor del crédito, del acceso al crédito. Muchos países ampliaron el acceso al crédito a grupos de la población que no lo tenían antes, había mucha liquidez en los sistemas bancarios, se facilitaban ingresos, pero también no solamente del sector bancario, sino también de casas comerciales, ¿no es cierto? Tarjeta de crédito de las casas comerciales, pues en acceso a crédito de los hogares que antes no existía esta misma magnitud, que también introdujo un factor dinamizante, dinamizador a la demanda de bienes y servicios de parte de los hogares. Otro elemento positivo, digamos, que se podía observar es el incremento de la propiedad laboral. Después de una caída en los años 80, un prácticamente estancamiento, o sea, un aumento muy limitado de la propiedad laboral media durante los años 90. A partir de aquí, vemos que prácticamente todos los países registran con diferentes magnitudes aumentos en la propiedad laboral media, que facilita obviamente también que los incrementos salariales que vimos anteriormente no fueran un factor, digamos, de costo, un factor inflacionario, porque fueron financiados por más mejoras en la propiedad básicamente. ¿Cómo están las perspectivas laborales para el 2013? El contexto global sigue siendo muy complejo, como ven aquí, después de la recuperación de la crisis, y está en las líneas azules, la tasa de crecimiento económico global se ha mantenido realmente modesto en comparación con la experiencia previa, y está muy difícil, como todos ustedes saben, la situación en la Unión Europea, sobre todo en la zona del euro, con una crisis que todavía en este año, contrario a las expectativas que se llevaban, que se tenían hace medio año, todavía no está superada.
Estados Unidos con tasas positivas, pero tampoco tan elevadas, una pérdida de dinamismo también, aún con tasas altas comparativamente en Asia Oriental y del Sur. Y para este año se esperaba una cierta reaceleración del crecimiento mundial, pero nuevos ajustes a las predicciones indican que a lo más el mundo va a crecer en 2013 más o menos la misma tasa que en el 2012, o sea, el contexto global complejo se mantiene con mucha incertidumbre, sobre todo relacionada con lo que está pasando en la zona del euro. Eso para el mundo implica que se mantienen tasas de desempleo muy elevadas, destacan las altas tasas en las economías de Europa, de economía desarrollada, pero sobre todo en Europa, pero también en el Oriente Medio. Mientras otras zonas, como aquí por ejemplo Asia Oriental, tienen tasas más bajas, pero que tampoco han logrado bajar claramente como se podría suponer en un contexto en que estas economías han tenido un crecimiento económico tan fuerte. Entonces, para América Latina tenemos este contexto económico global que sigue siendo complejo. También hay diferencias entre los países, debilidades nacionales que afectan el crecimiento. Hacia el principio de este año, cuando el CEPAL hacía las proyecciones, también hacia fines del año pasado, al principio de este año, esperábamos que el crecimiento de la economía regional iba a superar, no muy fuertemente, pero claramente el crecimiento del 3,0% de la economía regional del 2012, básicamente por el repunte en Argentina y Brasil, que crecieron muy poco el año pasado. Pero ahora ya los primeros datos del primer trimestre para muchos países, casi todos los países de tamaño mediano, grande, información parcial todavía, por cierto, muestra que la dinámica no es tan fuerte como se esperaba. Posiblemente cuando hacemos un ajuste de las proyecciones, como va a ser para el estudio económico que publicamos el próximo mes, posiblemente el crecimiento económico proyectado para este año no va a diferenciar mucho de lo que el año pasado. Entonces, hay un contexto económico similar para el empleo y salarios, el contexto que dije, bueno, si crecemos lo mismo, tal vez las variaciones en términos de generación de empleo, calidad de empleo, salario serían similares, pero más bien proyectamos unas mejoras más modestas que el año pasado. Y esto sería un poquito una corrección, porque en el año pasado, con un crecimiento económico del 3%, el empleo creció más que la tendencia de largo plazo indicaría, que sobre todo el empleo asalariado, el empleo de buena calidad. Y ahí eso tiene que ver con el desempeño de Brasil, que llama el enigma de Brasil, que con el año pasado, con un crecimiento económico de 0,9%, generó empleo formal, con salarios crecientes, que es una situación extraña, ¿verdad? Si uno observa lo que ocurre normalmente en los mercados de trabajo en un contexto económico de esta situación. Y yo he discutido con varios expertos brasileños también, pero aparentemente todavía nadie tiene una expresión realmente clara, contundente, de que también nos ayuda a proyectar qué pasará en el futuro. Entonces, vemos este tema todavía con bastante incertidumbre. Suponemos que esta situación no se puede mantener por más largo plazo, claramente un plazo muy largo. Claramente la economía brasileña, como la de algunas otras economías, van a crecer algo más este año que en el pasado. Las otras economías de América Latina más pensionistas serían más crecer menos que el año pasado. Pero este contexto nos hace suponer que la generación de empleo se está desacelerando respecto a con tasas de crecimiento menores que el año pasado, y eso lo podemos ver ya en el gráfico que viene para el primer trimestre. Aquí tenemos para 9 países la tasa de ocupación interanual, el aumento o la variación de la tasa de ocupación y de la tasa de empleo, y se ve una desaceleración. Todavía la tasa de ocupación crece en términos interanuales, pero se ve una clara desaceleración
que no está tan marcado para la tasa de desempleo, que todavía también cae en términos interanuales para la región en su conjunto, con base en 9 países, pero se debe a que la participación en el 2013 parece mucho menos dinámica que el año pasado. El año pasado la participación laboral en América Latina aumentó bastante, ya no se da, por lo menos no se da en los datos del primer trimestre de este año. Entonces vemos aquí una desaceleración de la generación de empleo. Esto también se observa en la generación de empleo formal. Estos son datos ahora de tasas de crecimiento interanual para el primer trimestre, comparando el primer trimestre de 2011, primer trimestre de 2012 y primer trimestre de 2013. Y vemos claramente que las tasas están en casi todos los países, Perú es una excepción, pero en casi todos los países están muy por debajo del aumento de la generación de empleo formal del mismo periodo de los años previos. Entonces ahí se refleja esta desaceleración. Entonces vemos, a pesar de la tasa de crecimiento del producto es similar, por lo menos exactamente similar, pero claramente el impacto del empleo es menor. Algo también se observa en la misma dirección de los salarios. El aumento de los salarios reales también es menor. Los salarios nominales están creciendo un poquito menos. La inflación, eso es variado, en algunos países la inflación ha acelerado, en otros no, la situación es mixta, pero como resultado de esta evolución de los salarios reales, por lo menos lo que observamos hasta ahora, los datos del primer trimestre crecen menos que en el conjunto del año pasado. En conclusión, se ve que las crisis económicas tienen un impacto diferenciado en América Latina en comparación con los países desarrollados, y eso refleja la heterogeneidad estructural. Estamos viendo mercados segmentados donde la dinámica de la oferta juega un papel muy importante, sobre todo en situaciones de bajo crecimiento económico y crisis económica. En la gran recesión 2008-2009, la región logró limitar el impacto de la crisis, o sea, no tanto el impacto, pero su duración, por las circunstancias mencionadas, circunstancias más favorables externas, políticas contracíclicas, estabilidad o mejoras del salario real. Entonces, ahí después un cierto punto con impacto nuevamente muy positivo en los indicadores laborales a partir de la crisis, pero para los 2013 las perspectivas no son tan favorables, y esto tiene que ver también con las pautas, más atrás, las pautas de crecimiento económico que caracterizaron en lo positivo, pero también con las perspectivas complejas que están por delante que observamos. Y esto es lo siguiente, con diferencia entre los países, obviamente son como hechos estilizados en general. Mientras al principio del boom a partir de 2003-2004, un factor muy importante fue el aumento de las exportaciones. Cada vez más la dinámica en la mayoría de los países de crecimiento, la base de crecimiento ha sido la demanda interna, y ahí el consumo de los hogares, que tiene efecto obviamente claramente favorable. El crecimiento está vinculado entonces en ciclos no transversales, intensiva de mano de obra. Buena parte de la generación intensiva de mano de obra se dio a la generación, a la concentración en actividad, construcción y actividades del sector terciario, que generó empleo fuerte y también para trabajadores de baja y mediana calificación formal, que también una diferencia de lo que observamos en el 90 y que ha tenido efectos distributivos muy positivos. Contexto de salario creciente, reducción de la pobreza y mejoras distributivas, o sea, muchos hogares, incluyendo hogares con trabajos de mediana y baja calificación formal, que se beneficiaron de este éxito, que se generó empleo para este tipo de trabajadores con salarios crecientes. Eso incidió entonces en una mejora del poder de compra de los hogares, adicionalmente fortalecido, como mencioné, por el mayor acceso al crédito. De estos hogares entonces surgió una fuerte demanda de servicios y de bienes no transables, o sea, se cierra el ciclo, y bienes que muchos de los cuales son importados,
Obviamente países más pequeños en mayor grado que países más grandes tienen una estructura productiva más diversificada, puede satisfacer una mayor parte de esta demanda con producción nacional, pero en muchos países esto entonces ha tenido un efecto complejo, digamos, para la balanza externa, para cuenta comercial, para cuenta corriente de la balanza de pagos, porque se dimensionó mucho las importaciones en muchos países sin que se hayan logrado dinamizar las exportaciones. Y las inversiones, fueron muchas inversiones también fueron dirigidos a estos sectores de actividades no transables, entonces serán un círculo con, como digo, una serie de aspectos positivos en términos de bienestar, reducción de pobreza, mejoras distributivas, pero que tenemos que ver si es posible mantener este ritmo, estas pautas de crecimiento. Y ahí vemos entonces la duda si esta pauta se mantiene, sobre todo en el contexto en que el combustible de este modelo en muchos países son los precios altos de recursos naturales, ¿no es cierto?, que generan ingresos externos a pesar de que no se diversifica la producción, no se mejora la competitividad, pero gracias a los altos precios de los commodities se mantiene una cuenta externa sostenible, pero no sabemos hasta cuándo integrados se va a mantener esto. El tema de inversión, la inversión se ha dirigido en muchos casos por las razones explicadas antes a sectores de bienes no transables, y aunque ha habido aumentos de la inversión en términos de PIB en la región en su conjunto, ha llegado a nuevos niveles bastante altos, pero todavía primero es relativamente bajo, sobre todo si comparamos con países asiáticos, y falta inversión sobre todo en la diversificación productiva y en las mejoras de competitividad para el largo plazo. Vinculado a esto, la diversificación productiva, el debate sobre si la región está ya afectada por la naturaleza, el problema del tipo de cambio, el problema de la concentración de la producción en actividades relacionadas con recursos naturales no renovables. Estamos observando entonces cierto debilitamiento de la generación del empleo, el crecimiento del salario real en este mismo contexto, en algunos casos afectados por el repunte de la inflación en Venezuela, que es el caso más fuerte. Y finalmente, un factor que ha apoyado a fortalecer la demanda de los hogares, que fue el acceso al crédito. Hay por lo menos, digamos, luces amarillas sobre el riesgo de endeudamiento y sobreendeudamiento de los hogares, para lo cual parece que en muchos países no hay suficiente control, suficiente información. En riesgo de aquí puede también romperse algo este ciclo en un contexto, digamos, si el crecimiento se desacelera aún más y de repente la dinámica del mercado de trabajo se reduce, gente que pierde el trabajo, no puede pagar la deuda, entonces el riesgo, digamos, que es un círculo vicioso en este contexto. Y con esto, mucho obrigado y hasta